valenciana, el Esnial de Edelon, que cumple 30 años en este 2025. Y, por eso hemos querido estar aquí presentes en este evento tan señalado y aprovechar a uno de los invitados internacionales que han tenido a bien visitarnos. En este caso, antes de proceder a presentarle, presentar a nuestro colaborador Jota, que está con nosotros, como podéis ver en pantalla. Hoy he Anaro, que vengo de la STE. Exacto, he Anaro. Y, por supuesto, el creador de todo esto y responsable, Valcam. Buenas a todos. Gracias. Y ahora sí, con nosotros esta tarde está el señor René van Rosenberg, propietario de la Tolkien Winkel. You paid this audience. Yes, exactly. It was very expensive. Yeah, no doubt. Pues, para nuestra audiencia también vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca antes, y es una entrevista en inglés. Intentaré hacer una traducción simultánea lo mejor que pueda. Y para presentar a Mr. Rosenberg, comentaros que es un gran aficionado a Tolkien. En la actualidad es, sobre todo, pues, conocido por su tienda. Podríamos decir que es la número 1 de coleccionismo relacionado con Tolkien en el mundo. Además, esta tienda dispone de un museo con piezas que no están a la venta y se encuentra en Rotterdam. Mr. Rosenberg es licenciado en Historia por la Universidad de Leiden y esta tienda, la Tolkien Winkel, se encuentra abierta desde el año 86. Además de empresario, es autor, crítico freelance de ciencia ficción y fantasía y organiza eventos literarios y da conferencias sobre nuestro querido profesor. En la Tolkien tienda, en esta Tolkien Winkel, recomendaros que podéis visitar su web, porque allí podéis encontrar elementos de todo tipo relacionados con Tolkien y la Tierra Media. Y también Harry Potter y Star Wars. Hay un producto de cada. Entonces, autógrafos, libros de cocina, libros de arte, sobre las películas, calendarios, agendas, pósters, un montón de elementos diferentes. Así que, sin más dilación, que me enrollo mucho. Thank you for visiting us. I hope you are enjoying your visit to Valencia, and I expect that Sociedad Tolkien is treating you well. Yeah, sure. I got my paella, I got my cerveza, so it's okay with me. Fine. That sounds very Hobbit, so yeah. True. René nos está comentando que ya ha comido su paella, su cerveza, así que está contento, le estamos tratando bien y eso suena bastante Hobbit, ¿verdad? If I may, René, I would like to start. You know that our podcast is called Fan Kingdom, so we are fans. So I think that you might consider yourself also a fan, Tolkien fan. Well, to be honest, Michael Jackson has fans. I always said that Tolkien has enthusiasts. Because a fan is fanatic in the sense that whatever he does, it's great. And that's not the case. I mean, there are scenes in The Lord of the Rings I find terrible to read. Mm-hmm. That love scene between Faramir, that's awful. I can't read that. So, but maybe that's just me. Maybe I'm too cynical. No. René nos cuenta que le gusta distinguir entre fan y entusiasta, porque claro, estoy a punto de preguntarle por su afición a Tolkien y está haciendo esta distinción, porque claro,
fan es un fanático y todo le parece bien de aquello que le gusta, mientras que un entusiasta, bueno, pues tiene un poquito quizá más de criterio. And there's a Spanish scholar that also has this idea. Oh, see, no, I'm in good Yes. company then. Yeah. Yes, Eduardo Segura as well, he says, he doesn't like the word fan. Yeah. Yes. I like this man. Efectivamente, Eduardo Segura, si lo conocéis, el profesor de Granada, también le disgusta esa palabra, bueno, por las connotaciones. I mean, I go all across the world to conventions like this. I make my living selling stuff from Tolkien. So how can I be a fanatic? Exacto. When it's hot enough, you need a fan. Bueno, esto es intraducible. I cannot translate that No, to Spanish. But if that's the level of jokes, I'm going. That's my level. Esto es otro nivel. Aquí Jota está haciendo chistes ya en inglés, así que lo dejamos sin traducir, pero es fantástico. Aunque el riesgo es que Mr. Rosenberg nos deje. En todo caso, yo quería preguntar, ¿en qué momento sentiste que la obra de Tolkien te cautivaba? ¿O sentiste que era algo diferente? When, if I may, how did you get to know Tolkien? And if that was the case, where did you felt that? Did you feel that you got captivated by that universe? Yeah. As a small boy, I read everything I could find. So I read the library of my father. He had only war novels, so most of it I didn't understand. But my elder brother had The Lord of the Rings in Dutch, because I was 12 years old, on his bookshelves. I never heard of the name Tolkien, but because the book was so thick, I thought, that takes me about a month to read, so that's good. And then my brother said, you have to read The Hobbit first, and he had that on his shelf as well. So I read The Hobbit. And maybe this is the end of the interview, but I did not like The Hobbit. I mean, that Bilbo, he can go on an adventure to seek a dragon, and all he's concerned about is whether or not he has a handkerchief with him. And that Gandalf, that know-it-all, we are now in a scary forest. Don't leave the path, don't drink the water. And as a 12-year-old boy, I was thinking, oh, they're going to leave the path and they're going to drink the water. I hated that guy. But I went through the book because I wanted to read The Lord of the Rings in Dutch. And that started again with Bilbo and Gandalf. And I'm thinking to myself, there is no way I can go 1,500 pages with these two. But Gandalf goes away again, as usual. Bilbo is carted off to Rivendell. And when the Black Rider appears in the Shire, it's an all different story. And then I was captivated. So by 12, you were already a grown-up man, and you wanted a real novel. Yeah. I have friends of mine who say I never became a grown-up man. Okay, let me translate. A la pregunta, René nos contesta que a los 12 años estaba leyendo todo lo que había en la biblioteca de su padre, principalmente novelas de guerra, y muchas que no, supongo que para un público más adulto, que no terminaba de entender. Y vio El Señor de los Anillos, un libro bastante gordo que podría durarle como un mes, así que iba a leerlo, pero su hermano mayor sabiamente le aconsejó que leyera previamente El Hobbit. Aun a riesgo de que muchos de los presentes le odien, no le gustó El Hobbit. Le pareció un poco insufrible este Bilbo que no quería salir de casa sin un pañuelo y el sabelotodo de Gandalf. Y entiendo que pues ese tono así de cuento para niños. Y cuando vio que Bilbo y Gandalf estaban en El Señor de los Anillos igualmente al principio, casi se desespera. Pero, afortunadamente Gandalf desaparece, como hace siempre, y Bilbo se queda tranquilito en Rivendell, así que... Y en cuanto aparecieron los jinetes negros, la cosa empezaba a ser más interesante. Entonces yo le comentaba que con 12 años ya estaba esperando una novela adulta, era bastante adulto, o ya era un adulto y...
ha respondido que algunos de sus amigos le dicen que nunca se ha convertido en un adulto. Gosh, I said all that. Yes, one of my many defects I cannot summarize. Oh, good. It's impossible for me. Sounds like a good idea for a podcast. Yes. You know, it's 1 hour and a half and 2 hours. Christ. I get lunch as well. No. No, we have 15 minutes. We have 15 minutes yet. Let's talk about your impressive shop. Vamos a hablar de su impresionante tienda. ¿Cómo empezó todo? ¿Se trataba de llenar un nicho comercial o fue algo más vocacional, del estilo, esto me gusta y me voy a dedicar a esto, pase lo que pase? Y también, hablando de la tienda, ¿de qué artículos se siente más orgulloso? ¿O cuáles son sus preferidos? So, going to your impressive shop, how did all start? Did you see there was a commercial gap to fill in, or it was something like a vocational thing, like I like this and I will stick to it, come what it may? No, it's more grew out of hand. It's a hobby that grew out of hand. When I started collecting in the 70s, that long ago, there was no internet. So if I wanted to buy a book, I wrote a letter to the English and American publishers. Sending one book was too expensive. So I said, send me 10 copies. And I sold the other 9. And in 1981, the Dutch Tolkien Society was founded in my hometown of Leiden. And of course I joined. So when I took that 9 volumes with me, I sold them like that because there was no internet. You were dependent on your local bookstore. So I thought, there is a market here. And at this time, I was a student at university. But in my days, you could take years and years of your studies. So I studied history at the university and I run this bookshop. That's how it grew. And the idea was whatever it has to do with Tolkien, whether it's the first edition Hobbit or Orlando Bloom signature, I got it in my shop. That's great. A happy accident. A happy accident, yeah. Mm-hmm. It was, 50 years ago, things were so different. Yeah. The prices I paid then for special books are laughable that you have to pay nowadays. It's yes. I mean, you don't hear me complain because I make a living out of it, but it is ridiculous. Okay. So, ¿cómo empezó todo? René era un estudiante en los 70 y coleccionaba artículos relacionados con Tolkien. Y entonces, no había internet, había correo y teléfono y poco más, así que si querías una edición específica de algún libro tenías que escribir a los editores y que te mandaran el libro. Y era igual de caro que te mandaran 1 que te mandaran 10, así que pedía 10. Y cuando en el año 81 en Leiden, la ciudad natal donde vivía, allí se creó la Sociedad Tolkien de Países Bajos, Unquender, right? Obviamente, René se unió y, esos 9 libros restantes que tenía los vendió y poco a poco, a partir de ahí vio que él era un estudiante, vio que eso podía ayudarle mientras hacía sus estudios de historia, que tradicionalmente o normalmente se alargaban años, así que, poco a poco la Tolkien tienda se fue desarrollando y básicamente hasta hoy. Así que... You jumped from a bookstore to a merchandising store. Yeah. How? Well, I felt that if it has to do with Tolkien, it has to be in my shop. So it didn't matter whatever it was. When I started, there wasn't that much merchandise. You had these Bakshi movies, the cartoon movies, and that had some posters and calendars. And every year a Tolkien calendar was published. So 90% of what I had was books and only 10% was merchandise. But then Peter Jackson happened and all things went wrong. And I had, because I opened that shop in Leiden in 2003. Well, I started the shop in 1986 because I simply needed a space to put all that stuff Peter Jackson and Weta and then people in New Zealand produced. That's why if you nowadays come to my shop, it's 100 square meters. And I guess 80% of nowadays is merchandise and 20% is books.
Ajá. Le J ha hecho pregunto, una sí. muy buena pregunta. Es cómo pasó de una tienda de libros básicamente a ser una tienda de merchandising. Y es que inicialmente no había tanto merchandising de Tolkien, porque teníamos, en los años 80 estaba la película de Bakshi, las películas de animación y poco más. Pero, claro, tenemos el boom de las películas de Jackson y a partir de principios de los 2000 eso se explota. Y precisamente en el año 2003 abre un nuevo local bastante más grande para albergar toda esa producción de material de merchandising que los productos de New Line Cinema provocaron. Y al final lo que ocurre ahora es que quizá el 80% sea merchandising y el 20% sea libros, pero sí, es la descripción del estado actual de las cosas. In essence, I got two kinds of customers. I got the book lovers and I got the movie lovers. There's a small gap for people who collect both, but usually they're separate. I even get people in my shop because it's called the Tolkien shop, and people wondering, I said, why is this called the Tolkien shop? I said, we haven't been paying attention at the beginning of the movie. His name is there, very big. They have no idea who this Tolkien is. They didn't pay attention. They didn't pay attention. Vamos a ver. Claro, René nos cuenta que hay dos tipos de clientes en su tienda, los amantes de los libros, los bibliófilos y los amantes del merchandising. Y son dos conjuntos, digamos, que se solapan muy poquito, aunque bueno, sí que hay un pequeño porcentaje de gente que colecciona los dos, pero que hay gente que incluso pregunta que por qué se llama la tienda Tolkien, porque, bueno, cuando vieron las películas no se fijaron que de quién era la novela en la que se basaba el libro o la película y bueno, no son conscientes de que el autor es este y dicen, aquí hay productos de la película, debería llamarse maybe it should call Jackson. Yeah. Jackson. I got two young boys in my shop and they saw, this was before The Hobbit, and they saw a nice statue of Smaug standing there. And one little boy said to the other little boy, I can't remember a dragon in the Lord of the Rings. The other little boy said, that's from a different book by Peter Jackson. And I was thinking there, for murder in Holland, you get 20 years. Perhaps it's worth it. Well, you know, it's kids' ingenuity. Yeah, kids. Kidnap. Yeah. For teaching. It's not too bad. Bueno, para el resto de nuestra audiencia nos cuenta la anécdota René de que dos críos estaban en la tienda, dos niños, y uno vio, esto fue antes de las películas del Hobbit, uno vio una figurita, una estatua de Smaug, y uno le dice al otro, no recuerdo que apareciera un dragón en la película, y dice, no, es que eso es de otro libro que escribió Peter Jackson. Y bueno, dado que el asesinato son 20 años en Países Bajos, René decidió no actuar, no tomar ninguna medida. Le pregunto por la adaptación, o sea, por lo que te he dicho antes. Sí, claro. About the how adapt Tolkien work in series, Adaptations and so on. What about the Rings of Power? Really? Do we have to talk about the Rings of Power? Yeah. Do I have to? It's terrible. I understand the idea of what they're doing, but even that is wrong. And if you have only 20 pages, I mean, it was flawed from the start. They can only use the appendices of the Lord of the Rings. They do not have the rights for the Silmarillion and all the other material we as fans, enthusiasts, know. So if you have only those 20 pages, why don't you stick to these 20 pages? But even then, they deviate from what Tolkien wrote. So I'm sitting there looking at it and I think, what's going on here? I asked my family members who are no Tolkien readers, and I asked them, what do you think about this series? And they said, it's boring when there's something happening. Mm-hmm. That's my idea about the Rings of Power. It's a waste of time. I look for
merchandising or something. No, there isn't any merchandising because they don't have the right to merchandise. Because the right to merchandise is still owned by New Line Cinema. And so Amazon went to New Line Cinema and said, how much do you have to pay for the merchandising rights? I don't know the amount, but it was quite a lot that even Amazon said that's too much for us. If there were any merchandising, No, there's you no- will sell it. Yes, because I do not judge. If there's merchandise, I sell it. You have to. I read. have to. I mean, the only thing I've got is you have a copy of the British Lord of the Rings with a Rings of Power cover. Don't ask me why. Okay. Exacto. J le preguntaba algo bastante importante a René acerca de la serie de Los Anillos de Poder. Dos cosas. La opinión y luego por qué no hay merchandising de Rings of Power, de la serie de Amazon. Y es algo que la verdad yo desconocía y algo bastante extraño que no entendía. Primero, creo que no le ha gustado la serie. Es simplemente porque el planteamiento ya está equivocado. Partir de 20 páginas de los apéndices y no tener derechos para el Silmarillion, bueno, pues en fin. No, es un producto que no le ha gustado, incluso pues, hablando con familiares que no conocen la obra de Tolkien, simplemente como serie aburría y desde luego la primera temporada es así. Y en fin, que independientemente de la opinión que le merece, no juzga a la hora de vender productos en su tienda. Y el motivo es de que no haya merchandising es que los derechos de autor los tiene New Line Cinema y no los ha vendido. Así que, por el momento, pues nuestros bolsillos están a salvo porque no hay merchandising. Si lo hubiera, lo podremos encontrar en la Tolkien Winkel en su momento. Y maybe a couple of questions. Just a couple of questions and we will set you free. Okay, cool. This is going to be difficult. Let's see how well you can summarize because you gave us a speech and you explained about this and it was really nice because there were a lot of things to tell. So I'm going to tell you. We know there's a special connection between Tolkien and the Netherlands. Yep. So, what can you tell us about that special event? The first special thing is that the very first translation of The Lord of the Rings was the Dutch one, published only a year after The Lord of the Rings was published in England for the first completely. So that was fun for the reason that there was a special connection that someone just had a connection with the Dutch publisher and said, this is a book you should publish. And they did. But it didn't sell that well because in Dutch, The Hobbit hadn't been published yet. And also in The Lord of the Rings in Dutch, there was 3 books and that was quite expensive. So the publishing firm really needed a publicity stunt. And someone in Rotterdam city in Holland asked, well, perhaps you could invite Tolkien for a special event here in the Netherlands. That would boost sales. And the publisher thought, oh, that's a great idea. Timber. So they invited Tolkien. He said yes. He hesitated a bit because he did not like to travel alone. But his friend and publisher Rainer Unwin said, no, you should go to Holland for a weekend. That's good for you. So he came to Holland in March 1958. For what was called a Hobbit meal and Hobbit maaltijd. And he really enjoyed himself. Yes. He gave a speech there. I showed some slides in my presentation here. And when I saw that slide of Tolkien giving his speech, his daughter saw that slide. And she said to me, I can really see he enjoyed himself because he untied his tie a bit. And for an English gentleman to untie his tie in public, he must have been very pleased and very relaxed. The point is that he also had a little bit too much to drink. Yes, yes. But he's a hobbit. Exactly, so that's permitted to hobbits.
Esto es fantástico, es una anécdota, bueno, anécdota no, una vivencia del profesor Tolkien, y se podría considerar la primera Mérez de la historia. Precisamente René nos dio una charla ayer sobre un evento de la vida de Tolkien que conecta al profesor especialmente con los Países Bajos. Se da la circunstancia de que en el año 57 se produjo la primera traducción del Señor de los Anillos al holandés. Y bueno, tuvo algunos problemas para venderse inicialmente porque eran 3 volúmenes, porque El Hobbit no estaba traducido todavía. Y bueno, los editores, para promocionar las ventas, pensaron en invitar a Tolkien y organizar una velada literaria. Así que, aunque al principio no estaba vacilando Tolkien porque no le gusta viajar solo, además su mujer tenía problemas de salud, Ryan Ranwin lo convenció y la verdad es que Tolkien pues, pasó un fin de semana en marzo de 1958 muy agradable en compañía de sus editores neerlandeses y visitando Rotterdam, Ámsterdam y acudiendo a una cena hobbit, que fue, digamos, la primera Mérez. Y un detalle fantástico que comentaba, hay fotos del evento. Tolkien se lo pasó bien allí, comiendo, bebiendo, y René comenta que le enseñó fotos del evento a Priscila, a su hija, y ella le comentó que podía ver que su padre había disfrutado en aquel momento porque vio que se había aflojado la corbata y que un gentleman británico inglés se aflojara la corbata en público significaba que se lo estaba pasando bien, estaba teniendo una tarde o una velada relajada y que estaba realmente a gusto. El único pero quizá es que como buen hobbit, pues aparte de beber mucho, quizá bebió mucho. Perdón, comer mucho, pues bebió bastante, pero en fin, eso se le disculpa. Y bueno, ya os digo, este evento realmente es memorable y da una visión del profesor muy buena. Y tenemos que terminar ya. We are going to finish. Okay. With one last question. Okay. Está relacionada con, digamos, con nosotros, con el fenómeno fan o entusiasta y el asociacionismo, que es particularmente fuerte en Tolkien. Y la pregunta es, ¿a qué crees que se puede ver esto? This question is about the fan phenomenon or more generally the associationism related to Tolkien, that in the end also fosters and facilitates the research of Tolkien's work and life. And I think that is particularly strong with Tolkien. Why do you think it's like that? Because why is Tolkien so captivating to us all? Because the world he creates is so complete, so believable. You know, it's not real, but he makes it so believable. So people from various perspectives, whether you're a biologist or a chemist or an historian, you always find something and you want to know more about that world. So you want to use your knowledge about a certain field to make it even more an in-depth study. And I guess that's what sets Tolkien apart from all other authors. The passion and the creativity encapsulated in people, that makes the difference. The only other solution, the other comparison I can make is with Sherlock Holmes. Because if with Sherlock Holmes, the detective, there are some people who are so passionate about it, they know everything precisely. You have conventions, they dress up as characters. So that's and as a boy, I tried to join the Sherlock Holmes Society because I'm also interested in Sherlock Holmes. But they have an entrance exam. and you have to prove that you know enough about Sherlock Holmes to join it. I have the only society I know here with the Tolkien is the Forodrim, the Swedish
society. Uh-huh. You have to take an exam to prove that you're worthy enough to join. Because I know one of our Dutch members wanted to join, and she was asked, recite the ring poem. Okay. And to the annoyance of the Swedes, she recited it in Dutch. So they couldn't check if it was right. But we should think of putting an exam, an entrance exam. Yeah. Tolkien Society, Spanish Tolkien Society. That's great. Bueno, resumiendo, lo que René piensa sobre esto es que el mundo que Tolkien ha creado aunque es fantástico, es muy creíble, ¿no? Obviamente es muy real, muy detallado, y eso hace que desde diferentes perspectivas lo podamos apreciar, y cada uno desde su área de expertise o sobre lo que le gusta puede explorar, ya sea biología, historia, gemología, derecho, gastronomía, sea lo que sea, puedes explorar ese mundo porque es muy completo. Y al final estaba terminando con que hay sociedades... sí. El único otro fenómeno, digamos, de asociacionismo en el que puede pensar es en las obras de Conan Doyle, en Sherlock Holmes. I think in USA it was the Provisionals. Yep. Efectivamente, que yo conozca, otras asociaciones relacionadas con temas literarios, pues estaban los provisionales, creo que se llaman, en Estados Unidos, y bueno, y en otros países hay otras asociaciones Sherlock Holmes. René, como le gustaban estas novelas, intentó unirse a la sociedad, pero hacían un examen. En el caso de Tolkien, parece ser que solo la sociedad Tolkien sueca, los Forodrim, hacen un examen para entrar. Así que, chicos, yo creo que podríamos considerarlo, poner un examen aquí también. Y con esto hemos terminado. We set you free. We thank you a lot. Really pleasure. It was a pleasure. My niece is living and working in Rotterdam, so if I pay a visit to her, I will try to visit your Leiden is only half an hour by train from Rotterdam. It's a small country. Yes. Así que muchas gracias. Un aplauso para René. Thank you so much. Y bueno, pues con esto no hemos terminado porque tenemos otro invitada en este caso, a la que habrá que ir a buscar seguramente. Pero... Y tenemos... ¿Voy? Sí, pero claro, ¿a qué hora terminamos? Tenemos aquí al siguiente ponente, porque esta sala va a ser utilizada por otra actividad de la convención. Pero como vamos con retraso, aparte del nuestro. Sí, y somos 3 contra 1. Sí. No, si nos... no sé si... No sé. 10 o 15 minutos. Eleder, ¿nos permites? Sí, perfecto, pues de sobra, sí, si puedes. Mira, y además la voy presentando y así no consumimos tiempo, porque si no... Es que, claro, a ver, si me permitís, si ustedes me entienden, yo tengo que hablar también para la audiencia que no conozca la Sociedad Tolkien y no conozca el podcast Regreso a Hobbiton. Porque Regreso a Hobbiton es un podcast que no necesita presentación. Hoy vamos a tener la suerte de estar acompañados por Elia Martel, Miriel, la directora del podcast oficial de la Sociedad Tolkien y canal de YouTube Regreso a Hobbiton. Bueno, para quien no lo sepa, es el podcast número 1 en el ámbito hispanohablante dedicado a Tolkien, o sea, cualquier cosa. Y aparte, Elia también es co-creadora del proyecto Magos y Medianos, donde
une la Tierra Media con otro de sus amores, que es el universo de Harry Potter. Me gusta cómo se define porque dice que es una orgullosa friki de muchas cosas, pero Tolkien first. Es como el maga, pero bien. Y mientras acude, quería comentar que es la culpable, digamos, Regreso a Hobbiton, es el culpable junto con este señor Balcam de que quien hoy os habla haya podido encontrar el camino de vuelta a la Tierra Media. Y bueno, yo estuve durante una temporada desvinculado, no, siempre he sido miembro de la Sociedad Tolkien Española, pero digamos que estaba dormido como un ent arborizado. Y bueno, gracias al podcast, gracias a las 10 temporadas de Regreso a Hobbiton, pues me he reenganchado. Oye, comentar, para quien no conozca de nuevo este podcast que recomendamos, que Elia es la voz cantante, la presentadora, pero obviamente también tiene unos colaboradores, uno de los cuales va a dar una charla justo después de nosotros. Y os hablo del profesor Eleder, que nos enseña a hablar élfico, Josu Gómez, desde el programa número 1 y desentraña los misterios de las lenguas de la Tierra Media, combinando de una manera única puntos de vista sesudos, como las declinaciones del Quenya, y otros audazmente lúdicos, como traducir y cantar, que no es solo traducir, sino que hay que cantar una jota aragonesa al Quenya. Otros colaboradores imprescindibles pues, son, por ejemplo, María José Rodríguez, que nos regala la propia obra viva de Tolkien con sus conmovedoras lecturas y que, bueno, en unos años esperamos tener un audiolibro entero de El Señor de los Anillos, porque de momento empezaron en el capítulo 1 y estamos ya en Rivendell, si no me equivoco. Por supuesto, también están las píldoras bibliográficas, tanto de Rubén Balin como de Paula Erendis, Dama de Meria. Y bueno, pues comentar que este podcast nos ha traído tanto eruditos de todo tipo y estudiosos de gran altura internacionales. Tom Shippey, John Garth y nacionales. Rafael Pascual, Helios de Rosario, José Manuel Fernández, en fin. Y no solo eso, sino que nos ha hablado de Tolkien desde otros muchos puntos de vista. Normalmente podréis encontrar allí a los ganadores de los premios El Fuine de ensayo que convoca la Sociedad Tolkien Española. Normalmente los podéis encontrar entrevistados hablando de sus ensayos o de sus trabajos. Y bueno, otros aspectos como pueden ser juegos o videojuegos y cómics, juegos de cartas, series de televisión creo que también se han comentado en alguna ocasión. Y, en fin, ahora que por fin he dicho todo lo que tenía preparado sobre Regreso a Hobbiton y he podido presentar, aunque no necesita presentación, este podcast, tenemos con nosotros a Elia Martel. Miriel, bienvenida. Muchas gracias. Perdón por el retraso. Nada. Muchísimas gracias a ti. Más tenemos nosotros. Sí, eso viene exacto. Viene de serie con nosotros, así que pues va a ser rápido porque tenemos a tu colaborador, el profesor Eleder, esperando a que terminemos. ¿Verdad? Sí. Le hemos dicho que somos 3 contra 1, pero aún así vamos a respetarle. Yo he presentado
asumo que hay parte de nuestra audiencia que pues, no conoce a Tolkien, no conoce a las Estelcones y no conoce a Regreso al Hobbiton, así que os he presentado ampliamente. Y ahora, pues, tenemos algunas preguntas preparadas. ¿Cómo surgió la idea de hacer un podcast dedicado a Tolkien? ¿Y tuviste claro desde el principio las secciones que queríais incluir? Pues no, vamos a ver, no teníamos claro, no tenía claro nada. Yo empecé a colaborar en La órbita de Endor, que es un podcast que yo creo que mucha gente conoce, es muy grande, yo creo que es el podcast más grande de fantasía y ciencia ficción. Y cuando llevaba colaborando un tiempo con ellos me entró el gusanillo de querer hacer mi propio podcast, pero realmente yo consideraba que mi tema principal era Tolkien. Bueno, de lo que yo más sabía era desde... Sí, se puede decir que supiese de algo, que no, era de Tolkien. Entonces, en un momento dado decidí empezar a hacerlo y me pilló un momento en el que yo estaba recuperando mi relación con la Sociedad Tolkien Española, porque yo estuve como 1 año y pico desconectada por un problema personal, entonces retomé y de repente en una Estelcon que estaba yo dándole vueltas a esto, pensé, a ver, si voy a hacer un podcast de Tolkien y la Sociedad Tolkien Española no tiene podcast y creo que debería tener, porque es un medio de difusión buenísimo, quizá yo podría vincular este proyecto a la Sociedad Tolkien, o sea, ofrecerle a la Sociedad Tolkien el podcast como proyecto. Entonces hablé con el presidente, que en ese momento era Ginuden, que ya no está con nosotros. Y bueno, ha sido una pérdida horrible. El caso es que yo se lo ofrecí a Ginuden y Ginuden, cuando le conté todo el proyecto, me gustaría hacer un podcast, no sé qué, me dijo, vale, ¿qué es un podcast? Y yo, bueno... Es como un programa de radio. ¿Cómo te explico? Entonces le conté todo. Él, claro, me dijo que sí muy alegremente, me dijo, si no me va a suponer a mí un problema, en plan, si no me va a dar dolor de cabeza, si no me va a costar un dineral, si no tal, adelante. Entonces yo hice realmente lo que yo hubiera hecho en cualquier caso, solo que ya era de la Sociedad Tolkien Española, o sea, ya era para la ST. Yo empecé a darle vueltas a qué secciones podía haber, entonces pensé hay mucho talento en la Sociedad Tolkien, entonces dije, bueno, puedo traer un invitado diferente cada programa, porque hay mucha gente que trabaja súper bien y yo quiero que su trabajo se difunda. Entonces traigo un invitado gordo, tal, luego dije, bueno, sería guay que enseñásemos a hablar élfico, porque al final, cada vez que me cruzo con alguien que es fan de Tolkien y yo le digo que soy fan y tal, me dice, ¿y sabes hablar élfico? Y digo, pues no, no mucho. A estas alturas ya sí. A estas alturas un poco. Pero entonces se me ocurrió la sección de élfico. Y luego lo de la sala de los cuentos fue porque una de las actividades que más me gusta de las Estelcones y que más creo que representa el espíritu de la Sociedad Tolkien Española es la lectura de cuentos. Y al final este era el podcast de la ST, entonces dije, bueno, pues lectura de cuentos. Y nada, pues así se fue conformando. El equipo ha sido, o sea, el equipo fue pues a través de amigos. Oye, mi amigo Eleder quizá pueda dar élfico, mi amigo Balin me puede ayudar con los invitados, mi amiga Erendis le da muy bien las redes sociales. Entonces, el equipo trabaja muy bien porque somos amigos. De hecho, yo a Nay la conozco desde los 3 años. Fuimos juntas al colegio. Sí, sí. O sea y así fue. Sí, nosotros, bueno, desde los 3, ¿no? Pero desde... Hace mucho que nos conocemos también, desde el instituto, vale. Yo también. Pero es curioso, o sea, el podcast, bueno, tú como miembro de la Sociedad Tolkien diste el paso adelante y dijiste, vamos a... Sí. Y el podcast también te ayudó a reconectar con la Sociedad Tolkien o con Tolkien. Sí, muchísimo, porque al final cada invitado que traía pues sabía un montón, entonces he ido aprendiendo mucho gracias a las entrevistas que he hecho y a la gente que ha venido. Y luego también ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando yo empecé con Regreso a Hobbiton, la Sociedad Tolkien Española no escuchaba el podcast. O sea, la gente de la ST consideraba que sabía suficiente y que no les iba a ofrecer nada interesante, que era un podcast para gente de fuera. Y yo es verdad que lo hice con ese espíritu de, no, yo lo que quiero es acercar a la gente que no nos conoce la asociación, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que el número de socios ha crecido brutalmente y es mucha gente que viene de escuchar el podcast. O sea, que gracias al podcast se enteraron de que había una asociación, entonces se apuntaron. Entonces, ahora tengo muchos oyentes en la Sociedad Tolkien del podcast, porque claro, vienen de ahí, pero al principio no, la ST no lo escuchaba, la verdad. La pregunta que iba a hacer iba por ahí, o sea, si planteasteis el podcast desde el principio como algo de consumo propio o algo algo muy abierto para que entrara también, claro, la gente de fuera, pero ya lo acabas de decir, era algo para la gente, digamos, de fuera. Sí. Sí. ¿Y os ha resultado complicado
porque algo muy bueno de vuestro podcast, que además comentas en el último que habéis subido a iVoox, yo es que os intento ver en YouTube, pero soy mucho de audio y al final también os oigo en iVoox. En el último que habéis subido esto lo comentas. Mezclar lo sesudo y lo más académico con lo más, digamos, ligero. Sí. ¿Habéis intentado siempre conscientemente hacer eso? ¿Ha sido complicado lograrlo? Lo intentamos conscientemente, no ha sido casual. De hecho, de vez en cuando decimos, oye, llevamos ya unos cuantos programas así durillos, ¿por qué no hacemos un bestiario? ¿No? Una cosa así, o sí intentamos. No siempre lo conseguimos, pero sí, porque es verdad que intentamos ser un poco para todos los públicos y por eso tampoco renunciamos a hacer ciertas cosas. Cuando salió la serie de los Anillos de Poder, que la gente estaba muy enfadada, el fandom estaba muy ofendido, nos dijeron, pues es una vergüenza que la sociedad Tolkien española hable de esto. Digo, bueno, pues que somos la sociedad Tolkien española, tenemos que hablar de todo. Claro. Y esto también, esto es una adaptación de la obra de Tolkien que a lo mejor no gusta, pero es una adaptación. No puedo saltármela porque yo quiero que si alguien ve los Anillos de Poder y quiere buscar a alguien que lo esté comentando y quiere buscar una referencia, lo normal sería que fuese la sociedad Tolkien española. Entonces, por eso hacemos un poco de todo, para conectar con todas las audiencias. A raíz de eso, entonces, habéis tenido muchas críticas con esto de gente que va muy de snob. Aquí esto es Tolkien. No. Y de repente mete un programa así ligerillo y pero esto no puede ser de la sociedad Tolkien española. Tolkien Underground, por ejemplo, era otro enfoque. ¿Tenéis mucho de eso? No hemos tenido, en programas así ligeros no, siempre y cuando fuesen de Tolkien. Cuando lo de los Anillos de Poder, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Como si fuésemos indignos miembros de la sociedad Tolkien, que yo siempre digo lo mismo. En la sociedad Tolkien repartimos el carnet de socio de la asociación. Si pagas, te lo dan. Nadie te reparte carnet de fan. O sea, y no eres mejor o peor. O sea, yo misma llegué a la sociedad, o sea, llegué a Tolkien por las películas. Yo antes no me lo había leído, no lo conocía, lo siento, nadie me pasó ese libro, yo no era el género que leía. Entonces, yo llegué por las películas, aquí estoy. Entonces, rechazar a alguien porque le guste un producto o porque tal... Deja que lleguen de la manera que sea. Entonces no llevas el brazalete No llevo el brazalete, no, el brazalete no. Lo que tendría que llevar es el tatuaje aquí, como de campo de concentración. No, pero alguna vez sí que ha habido, o algún programa que hemos hecho y nos han dicho, echo de menos aquí en este programa los grandes sabios de la sociedad Tolkien. Es como, bueno, pues a lo mejor esos grandes sabios llevan sin estar activos en la sociedad Tolkien 5 o 6 años, pues ya está. Pues yo juego con las cartas que tengo. Pero vamos, el tema de la serie fue criminal. Fue complicado. Sí, a mí me sorprendió mucho las reacciones del fandom. Afortunadamente creo que con la segunda temporada ya la cosa se suavizó bastante. Sí, porque ya la gente sabía lo que había. Sí, estábamos curados de espanto. Sí. Nada, vamos a terminar rápidamente, porque el tiempo apremia. Un par de preguntitas, o 3. Sí. ¿De qué invitados? Porque habéis tenido, bueno, los he nombrado antes, algunos, pero ¿de qué invitados de los que habéis tenido te sentirías más orgullosa? ¿O con quién has disfrutado más? Y en el futuro, ¿a quién tenéis en vuestro punto de mira? Sí, se puede decir. Vale. Mira, yo estoy muy contenta, orgullosa y feliz de que Carlos Márquez, Denethor II en la Sociedad Tolkien Española, haya participado en Regreso a Hobbiton. Él estrenó el primer programa. Fue un programa espectacular sobre la magia en Tolkien. Luego hizo otros programas de la misma calidad maravillosa. Y si no fuera por Carlos, no habríamos tenido ese arranque tan bueno y a lo mejor el podcast no estaría donde está. Y además fue una persona que sabía mucho y que confió en mí y le estaré eternamente agradecida. 100%. Así disfruté mucho esos programas. Sí, 100%, vamos. Estoy muy orgullosa de haber entrevistado a Tom Shippey, no te voy a mentir. Es la única persona viva que conoció a Tolkien con la que yo he hablado. Y además es un hombre encantador, mucho menos, o sea, creo que sabe mucho más que mucha gente, pero muchísimo más, y no es nada pedante, no es nada, no te mira por encima del hombro, estuvo encantado de venir, fue maravilloso, tuvimos un problema con el audio y tuvimos que volver a grabar, no le importó nada, una persona encantadora, creo que se puede ser un sabio y no ser un prepotente, o sea que muy bien. Y luego he disfrutado mucho en programas de gente de la sociedad Tolkien que
dices, jo, qué bien habla esta persona, ¿no? O sea, María Golberry, por ejemplo, sobre arqueología, un programa buenísimo. El de la mujer en Tolkien, de Ana Berllore, buenísimo también. O sea, tenemos gente muy, muy buena. Que es verdad que no todo el mundo comunica igual, ¿eh? Aunque quiero decir, a lo mejor sabes mucho de Tolkien, pero no comunicas. Pero tenemos gente que además de saber es buena comunicadora, entonces... Por lo general da gusto oír a los invitados. Sí, es verdad. Vale, bueno, pues es un poco hacer balance, ¿no? Entiendo que a lo largo de estos años el podcast pues, os habrá aportado un montón de cosas. ¿Qué destacarías de estos 10 años? De positivo. De positivo. No, venga, sí. Mira, de positivo. Que me ha permitido llegar a muchos sitios. Es verdad. Vamos a ver. Ojo. Me han invitado a muchos podcasts y muchos tal con la cosa de vamos a hablar de este tema, vamos a traer a un experto en Tolkien. Erróneamente consideran que la experta soy yo. Pero claro, es verdad que yo no soy experta en absoluto, no me considero, seguramente sé mucho más que la media, gracias a que he escuchado a mucha gente muy buena hablar, pero es verdad que soy la cara visible, entonces me acaban llamando. Pero me alegra porque no tengo muchísimas virtudes, pero creo que sí comunico bien. Para una cosa buena que tengo, vamos a lucirla. Entonces, como me llaman de muchos sitios, he podido llegar a muchas audiencias. Me he encontrado con una persona que conoció Regreso a Hobbiton y la asociación por Territorio Grognar, que es un podcast sobre juegos de estrategia. Otra persona que me ha saludado esta mañana, Tuor, me escuchó en la escóbula de la brújula. Pero no conocía Regreso a Hobbiton y no conocía la ST, entonces gracias a la escóbula de la brújula y escucharme a mí, llegó a Regreso a Hobbiton y gracias a Regreso a Hobbiton llegó a la ST. Entonces, este es el podcast de la asociación y mi objetivo es difundir a Tolkien y difundir a la asociación. Entonces, lo que más orgullosa estoy es de haber podido cumplir ese objetivo. Sí. O sea, solo teníamos un objetivo y lo hemos cumplido. Entonces, yo llegué a la sociedad Tolkien por esto. Qué bien. O sea, ¿Cuánto me alegra? No, Cada vez que alguien me dice eso estoy muy contenta. O sea, de verdad es como muy... Solo hay que ver las estadísticas de miembros porque la primera charla de esta Estelcon hablaba sobre la historia y de la asociación y se veía como, claro, en la época reciente. Además, Finkelev, que era el ponente, había dividido la historia de la sociedad Tolkien en primera edad, segunda edad, tercera edad. La tercera edad ya es lo más próximo y era ya con la creación más prácticamente del podcast y eso, bueno, pues ayuda a que bueno, el gráfico subiera hacia arriba y efectivamente lo habéis conseguido. Sí, estoy contenta. Con creces. Pero tengo que decir que la gente a lo mejor llega a través de nosotros, pero se queda gracias a lo que hay aquí. Entonces, al final es como, bueno, yo les traigo hasta la puerta, pero es la asociación entera la que hace que se queden. Sí. Así que... Lo que hay aquí es la asociación, no la cerveza y esas cosas. No, bueno, a ver, todo ayuda, ¿no? Sí, la parte hobbit. Y nada, esto es de sí o no, muy rápido. Sí. Tierra Media o Hogwarts. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Tierra Media. Sí. Vale, será fácil. Sí. Y, vale, ¿qué otros mundos fantásticos, literarios, cinematográficos, artísticos te gustaría recomendar? Pues mira, yo no soy lectora de las sagas duras de Brandon Sanderson. Nacidos de la Bruma no es lo mío, pero yo le recomiendo a todo el mundo Trenza del Mar Esmeralda. Ajá. Trenza del Mar forma parte del Cosmere, pero es una historia de Sanderson maravillosa y es un escenario que es duro de vivir porque es peligroso, pero es aventura pura y dura y me encanta. Nunca iría a Westeros, jamás no pisaría ese lugar, pero Terramar, por ejemplo, sí, de Úrsula K. Le Guin, Terramar, y bueno, ya que metes cinematográficos, sí. Si yo pudiera haber visto en vivo y en directo la historia de la princesa prometida y haber pisado la misma baldosa que Íñigo Montoya, pues yo lo haría, ¿sabes? Lo que te digo, yo todo bien ahí. Sí, yo siempre lo digo, la banda sonora de Mark Knopfler sonó en mi boda. ¡Ay! O sea que esa película me gusta, efectivamente. Pues muchísimas gracias. No, gracias a vosotros y disculpad el retraso. Vosotros, los que nos estáis viendo desde casa, los que estáis aquí, por favor, perdonadme, pero ha sido un poco loco. Nada, pero al final ha salido y terminamos en punto como habíamos prometido. Muchísimas gracias. Gracias.